Imagina esto, y si todo lo que creías sobre la inteligencia, su valor, su gloria, su promesa de una vida mejor, se diera la vuelta, y si ser inteligente, o incluso esforzarse por alcanzar la genialidad, no fuera el regalo que siempre hemos creído, sino una carga, una maldición, incluso una fuente de profunda infelicidad. Quédate conmigo, porque al final de este vídeo, puede que nunca quieras ser inteligente de nuevo. Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más provocadores y malinterpretados de todos los tiempos, tenía una visión tan radical que sigue sorprendiendo a los pensadores incluso hoy en día. Creía que la inteligencia, lejos de ser una bendición, conllevaba peligros ocultos que pocos comprenden. Estos peligros, argumentaba Schopenhauer, pueden robarnos la paz, la felicidad e incluso la capacidad de disfrutar plenamente de la vida. Hoy exploraremos su secreto oculto sobre la inteligencia, lo que vio, por qué importa y cómo podría cambiar para siempre la forma en que percibes tu propia mente y el mundo que te rodea. Schopenhauer fue un hombre que conocía profundamente las luchas de la vida. Nacido en 1788, su filosofía se formó en un mundo lleno de sufrimiento, incertidumbre y desilusión. Mientras sus contemporáneos se centraban en grandes ideales de progreso y razón, Schopenhauer optó por mirar hacia las sombras de la condición humana. No le interesaba halagarnos con mentiras reconfortantes sobre el potencial humano. En cambio, expuso verdades incómodas. Una de sus revelaciones más impactantes fue sobre el coste de la inteligencia. Para Schopenhauer, la inteligencia no era simplemente la capacidad de resolver problemas o acumular conocimiento. Era una espada de doble filo, una herramienta que podía elevarnos a grandes alturas, pero también sumergirnos en las profundidades de la desesperación. Creía que cuanto más inteligente era una persona, más intensamente experimentaba el sufrimiento de la vida. Piénsalo, ¿alguna vez has sentido que cuanto más entendías el mundo, más alienado o desilusionado te volvías? Eso es exactamente lo que quería decir Schopenhauer. Aquí está la paradoja que reveló. La inteligencia agudiza nuestra conciencia, pero también amplifica nuestra sensibilidad al dolor y a la imperfección. Cuanto más brillante es la luz de nuestra comprensión, más oscuras son las sombras que proyecta. Una mente inteligente, según Schopenhauer, ve a través de ilusiones, esas mentiras reconfortantes que nos contamos a nosotros mismos para hacer la vida soportable. Ve la futilidad de perseguir deseos interminables, la naturaleza transitoria del éxito y la inevitabilidad de la pérdida. Aunque esta conciencia puede llevar a profundas percepciones, también puede dejarnos sintiéndonos aislados, abrumados y distantes. Las ideas de Schopenhauer resuenan profundamente con el concepto de angustia existencial, un término que más tarde fue popularizado por pensadores como Søren Kierkegaard y Jean-Paul Sartre. Cuanto más entendemos el universo y nuestro lugar en él, más nos enfrentamos a su indiferencia. Esta es una carga que las personas muy inteligentes soportan con más intensidad. Schopenhauer argumentaba que esta conciencia elevada podía incluso erosionar nuestra capacidad para encontrar alegría en placeres simples. Una persona menos inteligente podría encontrar satisfacción en rutinas cotidianas o en búsquedas superficiales, pero un individuo inteligente a menudo ve a través de estas distracciones, volviéndolas vacías e insatisfactorias. ¿Significa esto que la inteligencia es inherentemente mala? No exactamente. Schopenhauer reconocía su valor, pero nos instaba a verla por lo que realmente es, una herramienta, no una solución. Creía que muchas personas inteligentes caen en la trampa de confiar demasiado en su intelecto para navegar por la vida, con la esperanza de que esto los lleve a la felicidad. Pero la felicidad, argumentaba, no es un producto del conocimiento ni del razonamiento. Está arraigada en algo mucho más simple y paradójicamente menos cerebral, la paz mental. Piénsalo. ¿Cuántas veces te has visto consumido por el exceso de pensamiento? ¿Cuántas noches sin dormir has pasado repasando escenarios en tu mente, analizando, dudando, tratando de encontrar respuestas a preguntas que no tienen respuesta?
Schopenhauer diría que esta es la maldición de la inteligencia, una mente inquieta que no puede dejar de buscar, incluso cuando no hay nada que encontrar. En este punto, podrías preguntarte si la inteligencia es una espada de doble filo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Deberíamos suprimir nuestra curiosidad, alejarnos de la búsqueda del conocimiento o esforzarnos por ser menos conscientes? La respuesta de Schopenhauer fue sorprendentemente práctica. Aunque no sugirió abandonar la inteligencia, enfatizó la importancia de gestionar sus efectos. Creía que cultivar la tranquilidad, un estado de calma interior y desapego, era el antídoto para la agitación causada por una mente hiperactiva. La tranquilidad, según Schopenhauer, requiere que aceptemos ciertas verdades sobre la vida. Primero, debemos reconocer que el sufrimiento es una parte inevitable de la experiencia humana. En lugar de resistirnos o intentar superarlo, deberíamos aprender a coexistir con ello. En segundo lugar, debemos reconocer los límites de nuestra comprensión. No importa cuán inteligentes seamos, siempre habrá misterios que no podemos resolver y preguntas que no podemos responder. Aceptar esto puede liberarnos de la agotadora búsqueda de la certeza. Finalmente, Schopenhauer nos instó a buscar significado no en grandes logros o conquistas intelectuales, sino en los simples y fugaces momentos de belleza y conexión que la vida ofrece. Un atardecer, una pieza de música, una tranquila con un ser querido. Estos son los tesoros que ni la mente más brillante puede mejorar. Pero aquí está el giro. Schopenhauer también creía que la forma suprema de tranquilidad radica en dejar ir el yo, la misma entidad que anhela comprensión y control. Esta idea radical se basa en filosofías orientales, especialmente en el budismo, que influyó en su pensamiento. Al trascender el ego, argumentaba Schopenhauer, podríamos liberarnos del ciclo interminable de deseo y sufrimiento que la inteligencia a menudo intensifica. Entonces, ¿qué significa esto para ti? ¿Cómo se aplican las ideas de Schopenhauer sobre la inteligencia en tu vida? Tomemos un momento para reflexionar. ¿Alguna vez has sentido que tu inteligencia o tu constante impulso por entender y analizar te ha hecho más infeliz que realizado? ¿Alguna vez has deseado poder apagar tus pensamientos, aunque sea por un momento, y encontrar paz en simplemente ser? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo, porque esta es una conversación que merece la pena tener. Recuerda, apenas estamos comenzando a descubrir el secreto oculto de Schopenhauer sobre la inteligencia. Lo que reveló a continuación podría cambiar la forma en que ves no solo tu mente, sino toda tu existencia. Ahora profundicemos en la perspectiva de Schopenhauer y descubramos por qué creía que la inteligencia a menudo conduce a una profunda sensación de aislamiento. Para entender esto, debemos examinar un principio clave de su filosofía, la voluntad de vivir. Para Schopenhauer, la voluntad de vivir es la fuerza fundamental que impulsa toda existencia. Es un impulso insaciable y ciego que obliga a todo ser vivo a sobrevivir, reproducirse y esforzarse, incluso frente al sufrimiento inevitable. Esta voluntad es irracional, implacable y, lo más importante, indiferente a la felicidad o el bienestar del individuo. Todos somos, según Schopenhauer, esclavos de la voluntad, atrapados en un ciclo interminable de deseo e insatisfacción. Aquí es donde entra en juego la inteligencia. Una persona con menos inteligencia podría vivir en armonía con la voluntad, persiguiendo deseos sin cuestionar su significado o propósito más profundo. Pero para los muy inteligentes, la historia es muy distinta. Su mayor conciencia les permite ver más allá de las ilusiones de la voluntad, reconocer la futilidad de perseguir un deseo tras otro solo para quedar insatisfechos. Sin embargo, esta claridad tiene un precio, genera una desconexión entre el individuo inteligente y el resto de la humanidad. Después de todo, ¿cómo puedes conectar con quienes están satisfechos con búsquedas superficiales, cuando tú ves las verdades más profundas y oscuras de la vida? Esta desconexión puede hacer que la persona inteligente se sienta como un extraño, un observador, en lugar de un participante en la experiencia humana.
cargan con percepciones que la mayoría de las personas nunca enfrentan, percepciones que revelan la absurdidad y la transitoriedad de la existencia. Pero aquí está la paradoja. Schopenhauer creía que esa misma inteligencia, que nos aísla y pesa sobre nosotros, también encierra la clave para trascender la voluntad. A través del poder del arte y la contemplación, según Schopenhauer, el arte ofrece una vía única para escapar del sufrimiento causado por la voluntad. Cuando nos sumergimos en el arte, ya sea música, literatura o belleza visual, entramos en un estado de pura percepción. En esos momentos, dejamos de estar consumidos por deseos o por las demandas constantes de la voluntad. En cambio, experimentamos un tipo raro de libertad donde podemos simplemente observar y apreciar la vida sin el peso de la lucha. Tomemos la música, por ejemplo, que Schopenhauer consideraba la forma más elevada de arte. La describió como una expresión directa de la voluntad, capaz de trascender el lenguaje y el intelecto. A diferencia de otras formas de arte que representan aspectos del mundo, la música habla a algo más profundo. Conecta con nuestro ser más íntimo, ofreciendo un destello de consuelo en una existencia que de otro modo sería turbulenta. Esta idea puede resonar contigo. Piensa en alguna ocasión en la que una pieza musical, una pintura o una historia poderosa te haya emocionado. Durante esos breves momentos, el caos de la vida parecía desvanecerse y te sentiste conectado con algo mayor, algo atemporal. Schopenhauer creía que estos momentos no son solo placeres pasajeros, sino oportunidades profundas para salir del ciclo del sufrimiento y vislumbrar una verdad superior. Pero hay más. Schopenhauer argumentó que la inteligencia también podría usarse para cultivar un estado de desapego que él denominó calmar la voluntad. Esto implica dar un paso atrás frente a la constante lucha y los deseos que dominan nuestras vidas, y en cambio, adoptar una perspectiva de aceptación y tranquilidad. Al calmar la voluntad, nos liberamos del ciclo interminable de anhelo e insatisfacción. Claro que esto es más fácil decirlo que hacerlo, en un mundo que glorifica la ambición, el éxito y la búsqueda incesante de metas. La idea de dar un paso atrás puede parecer casi sacrílega. Pero la sabiduría de Schopenhauer nos recuerda que la verdadera satisfacción no proviene de lograr más o de saber más, proviene de dejar ir deseos, expectativas e incluso la necesidad constante de entenderlo todo. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por la presión de lograr, de seguir ascendiendo, de ser siempre mejor? ¿Y si la solución no fuera hacer más, sino hacer menos? ¿Y si la clave para la felicidad no estuviera en añadir a tu vida, sino en simplificarla? Reflexiona sobre eso un momento y, si quieres, comparte tus pensamientos abajo. A medida que continuamos, exploraremos la conexión de Schopenhauer con otros grandes pensadores y cómo sus ideas sobre la inteligencia han influido en la psicología y la filosofía moderna. Hay una razón por la que su obra ha perdurado durante siglos. Habla de las luchas universales de la condición humana y ofrece un camino hacia la paz que es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Y aquí está la parte más fascinante. Aunque las ideas de Schopenhauer pueden parecer pesadas, incluso pesimistas, en última instancia apuntan a un profundo sentido de liberación. Al comprender los costos ocultos de la inteligencia y aprender a calmar la voluntad, podemos alcanzar un estado de claridad y serenidad que pocos llegan a experimentar. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? ¿Qué pasos prácticos podemos dar para abrazar la sabiduría de Schopenhauer y transformar nuestra relación con la inteligencia? Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación podría ser la revelación más importante de todas. Ahora profundicemos en las aplicaciones prácticas de la sabiduría de Schopenhauer y cómo sus ideas sobre la inteligencia y la voluntad pueden transformar tu día a día. Si alguna vez te has sentido atrapado por tus pensamientos o abrumado por el peso de tu propia mente, aquí es donde sus enseñanzas pueden convertirse en una fuente de guía y empoderamiento. Schopenhauer creía que el primer paso hacia la liberación
es la conciencia. Reconocer los patrones de la voluntad y cómo se manifiestan en nuestras vidas es fundamental. La mayoría de nosotros pasamos los días persiguiendo deseos, riqueza, estatus, reconocimiento, creyendo que alcanzar estos objetivos traerá una felicidad duradera. Sin embargo, como señaló Schopenhauer, incluso cuando logramos lo que queremos, la satisfacción es efímera. La mente rápidamente se dirige al siguiente deseo, atrapándonos en un ciclo interminable. Para liberarnos, Schopenhauer sugirió un cambio radical de perspectiva. En lugar de perseguir objetivos externos, volvemos la mirada hacia nuestro interior. Comienza a observar tus deseos sin juzgarlos. Pregúntate, ¿por qué quiero esto? ¿Qué espero obtener? A menudo descubrirás que las cosas que persigues están arraigadas en expectativas sociales o impulsos pasajeros, no en necesidades genuinas. Este simple acto de introspección puede ayudarte a desapegarte del incansable tirón de la voluntad. Pero la conciencia por sí sola no es suficiente. Schopenhauer también enfatizó la importancia de cultivar un desapego consciente. Esto no significa volverse indiferente a la vida, sino aprender a relacionarse con el mundo sin dejarse consumir por él. Una forma de practicarlo es mediante la meditación o la reflexión silenciosa. Al sentarte en calma y observar tus pensamientos, puedes crear un espacio entre ti y el constante murmullo de tu mente. Con el tiempo, esta práctica puede ayudarte a desarrollar una perspectiva serena y centrada, incluso en medio de los desafíos de la vida. Otra herramienta práctica que Schopenhauer defendía es la búsqueda de alimento intelectual y artístico. Recuerda que él creía que el arte y la filosofía tienen el poder de elevarnos por encima del sufrimiento de la voluntad. Involucrarse con grandes obras de literatura, música o filosofía no es solo una forma de escapismo, es una manera de conectar con verdades más profundas sobre la existencia. Cuando te sumerges en una poderosa sinfonía o te dejas llevar por un libro profundo, estás experimentando un momento raro de trascendencia, una oportunidad para salir del caos de la vida diaria y tocar algo eterno. Las ideas de Schopenhauer también tienen profundas implicaciones sobre cómo nos relacionamos con los demás. Uno de los costos ocultos de la inteligencia, como hemos mencionado, es el sentimiento de aislamiento. Las personas altamente inteligentes a menudo luchan por conectar con quienes les rodean, sintiéndose incomprendidas o fuera de lugar. La respuesta de Schopenhauer a este dilema era simple, pero profunda. Cultiva la compasión. Argumentaba que reconocer el sufrimiento compartido de todos los seres es la clave para una conexión auténtica. Cuando vemos a los demás no como competidores u obstáculos, sino como compañeros de viaje en la misma dura travesía, nuestra perspectiva cambia. Esto no significa reprimir tu inteligencia ni bajar tus estándares, sino usar tu comprensión para superar diferencias, fomentar la empatía y construir relaciones significativas. Ahora, hablemos de una de las ideas más controvertidas de Schopenhauer, la renuncia. Él creía que el camino definitivo hacia la liberación reside en soltar, no solo los deseos, sino también el propio ego. Este concepto está profundamente influenciado por la filosofía budista, que Schopenhauer admiraba. El ego, con su constante necesidad de validación, logro y control, es la principal fuente de nuestro sufrimiento. Al aflojar su agarre, podemos encontrar una paz más profunda. Por supuesto, la renuncia no implica abandonar la vida ni retirarse por completo del mundo. Se trata de afrontar la vida con un sentido de desapego y humildad. En lugar de aferrarnos a lo que queremos o resistirnos a lo que tememos, aprendemos a aceptar las cosas tal como son. Esta aceptación, sostenía Schopenhauer, es la forma más alta de sabiduría y la clave para la verdadera libertad. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Con qué frecuencia te encuentras atrapado en preocupaciones sobre el futuro o en arrepentimientos por el pasado? ¿Cuánta energía mental gastas intentando controlar cosas que al final están fuera de tu alcance? Imagina, por un momento, cómo se sentiría soltar esa lucha, dejar de pelear contra la vida y simplemente permitirte ser.
Eso es lo que Schopenhauer nos está señalando. Pero aquí viene la parte más fascinante. Aunque la filosofía de Schopenhauer suele considerarse pesimista, en realidad es increíblemente empoderadora. Al enfrentar las duras verdades de la vida y abrazarlas, podemos encontrar un tipo de felicidad más profunda y auténtica, una felicidad que no depende de circunstancias externas ni de placeres efímeros. Es una felicidad arraigada en la comprensión, la aceptación y la quietud de la voluntad. Conforme nos acercamos al final de este viaje, es momento de reflexionar sobre la pregunta definitiva. ¿Qué significa vivir una vida verdaderamente inteligente? La respuesta de Schopenhauer puede sorprenderte. La verdadera inteligencia, creía él, no consiste en acumular conocimiento ni en resolver problemas, sino en la sabiduría. Se trata de comprender la naturaleza de la existencia, abrazar sus complejidades y encontrar la paz en ellas. Así que, a medida que concluimos esta exploración del secreto oculto de Schopenhauer sobre la inteligencia, quiero dejarte con este pensamiento. La inteligencia es un regalo, sí, pero también una responsabilidad. La manera en que decidas usarla, ya sea para perseguir metas efímeras o para cultivar una sabiduría duradera, marcará el rumbo de tu vida. Si esto te resuena, tómate un momento para compartir tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué opinas de las ideas de Schopenhauer? ¿Has experimentado las cargas o bendiciones de la inteligencia en tu propia vida? Continuemos esta conversación porque estas son las preguntas que tienen el poder de transformar cómo nos vemos a nosotros mismos y al mundo. Y recuerda, como el propio Schopenhauer nos enseñó, a veces las verdades más profundas no están en lo que logramos, sino en lo que aprendemos a soltar. Ahora, unamos la sabiduría que hemos descubierto y exploremos cómo las ideas de Schopenhauer pueden transformar nuestra percepción de la inteligencia y, en última instancia, nuestras vidas. La filosofía de Schopenhauer revela una verdad dura pero liberadora. La búsqueda del conocimiento y la comprensión, aunque noble, no garantiza la felicidad. En cambio, abre la puerta a una conciencia más profunda de las luchas inherentes a la vida. Pero esta conciencia, paradójicamente, también es un umbral hacia la trascendencia. Para verdaderamente encarnar las enseñanzas de Schopenhauer, debemos abrazar los siguientes principios. 1. Aceptar la dualidad de la vida. Schopenhauer enseñó que la vida es un equilibrio entre luz y sombra, entre alegría y sufrimiento. Para vivir sabiamente, debemos aceptar esta dualidad en lugar de resistirla. Cada momento de alegría lleva consigo el potencial de pérdida, y cada tristeza contiene la semilla del crecimiento. Al aceptar esto, podemos afrontar la vida con equilibrio y ecuanimidad. Esta aceptación no significa rendirse ni volverse pasivo, en cambio, implica comprometerse plenamente con la vida, pero sin ilusiones. Cuando dejas de esperar que la vida sea un río constante de felicidad, te liberas de decepciones innecesarias. Aprendes a disfrutar de los momentos de paz y belleza, sabiendo que son valiosos precisamente porque son efímeros. 2. El arte del desapego. El desapego es un tema recurrente en la filosofía de Schopenhauer. Él creía que gran parte de nuestro sufrimiento proviene del apego. Apego a deseos, relaciones, ambiciones e incluso identidades. El desapego no significa abandonar estas cosas, sino más bien aprender a relacionarnos con ellas sin permitir que nos definan. Piensa en ello como si tuvieras una mariposa en la mano. Si la aprietas demasiado, la aplastarás, pero si la sostienes con suavidad, podrás apreciar su belleza sin hacerle daño. Esta es la esencia del desapego, aprender a disfrutar la vida sin quedar esclavizados por ella, la búsqueda de un significado superior. Para Schopenhauer, el arte, la filosofía y la autorreflexión no eran solo actividades intelectuales, eran herramientas esenciales para enfrentar los retos de la vida. Estas actividades nos permiten liberarnos de las exigencias constantes de la voluntad y conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Cuando te sumerges en una sinfonía, te pierdes en una gran novela
o te entregas a una profunda contemplación, no estás escapando de la vida, sino enriqueciendo tu experiencia. Estás tocando lo eterno, lo universal, lo sublime, y en esos momentos trasciendes las limitaciones de tu existencia individual. La compasión como la conexión definitiva. Una de las ideas más profundas de Schopenhauer fue el poder de la compasión. Al reconocer las luchas compartidas por todos los seres, nos abrimos a una conexión más profunda con el mundo. La compasión nos permite ver más allá de los límites de nuestra propia experiencia y extender amabilidad y comprensión a los demás. Esto no solo beneficia a quienes nos rodean, también nos transforma. Cuando actuamos con compasión, rompemos la soledad que a veces puede generar la inteligencia. Nos convertimos en parte de un todo mayor, contribuyendo a un mundo un poco menos duro, un poco más humano. 5. Aquietar la mente y la voluntad. El objetivo último de la filosofía de Schopenhauer no es escapar de la vida, sino encontrar paz dentro de ella. Esta paz surge al calmar los deseos sin fin de la voluntad y cultivar un estado de serenidad interior. Prácticas como la atención plena, la meditación o simplemente pasar tiempo en la naturaleza pueden ayudarte a conseguirlo. Imagina sentarte junto a un lago tranquilo, observando cómo el agua refleja el cielo. En ese momento, tu mente está en calma, tu corazón es liviano y el mundo se siente pleno. Esa es la paz que Schopenhauer creía que todos podríamos experimentar si aprendemos a aquietar la voluntad. Al concluir este viaje hacia el secreto oculto de Schopenhauer sobre la inteligencia, volvamos a la pregunta con la que comenzamos. ¿Es la inteligencia un regalo o una carga? La respuesta, como hemos visto, es ambas. La inteligencia puede aislarnos, agobiarnos y revelar verdades incómodas sobre la vida. Pero también puede elevarnos, liberarnos y conectarnos con la profunda belleza y el misterio de la existencia. La elección es nuestra. Podemos permitir que nuestra inteligencia se convierta en una fuente de sufrimiento o usarla como una herramienta para el crecimiento, la compasión y la trascendencia. Las enseñanzas de Schopenhauer nos recuerdan que la verdadera sabiduría no está en escapar de la vida, sino en abrazarla plenamente, con todas sus contradicciones. Así que mientras avanzas, tómate un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Cómo usarás tu inteligencia, no solo para entender el mundo, sino para transformarlo? ¿Cómo calmarás la voluntad y cultivarás un sentido de paz y propósito? Y lo más importante, ¿cómo te conectarás con los demás, no a pesar de tu inteligencia, sino gracias a ella? Si estas ideas resuenan en ti, sigamos la conversación. Comparte tus pensamientos, tus preguntas y tus propias experiencias con la inteligencia y el autodescubrimiento. Juntos, podemos explorar las verdades más profundas que hacen que la vida no solo sea soportable, sino significativa. Recuerda, como nos enseñó Schopenhauer, los mayores conocimientos a menudo provienen de abrazar las paradojas de la existencia. La inteligencia no es solo una carga, también es un faro que ilumina el camino hacia una vida más profunda y auténtica. Gracias por escuchar.